Ucrania y Volodymyr Zelensky se encuentran ante una encrucijada que el propio presidente ucraniano presentó a los ucranianos: perder la dignidad o perder a su principal socio. Esto por la propuesta de Estados Unidos de un plan de paz que incluye la reducción drástica de su ejército, no ingresar a la OTAN y la cesión del Donbass, una línea roja para Kiev. También para sus socios europeos. Este fin de semana en Suiza, estadounidenses, ucranianos y europeos han renegociado esas propuestas, pero desde Rusia aseguran que no aceptan las exigencias que piden desde Europa. Una situación que vuelve a dejar la situación estancada. Volodymyr Zelensky habló este lunes sobre las reuniones del domingo. Le escuchamos. Hoy nuestra delegación regresó de Ginebra tras las negociaciones con la parte estadounidense y los socios europeos, y ahora la lista de medidas necesarias para poner fin a la guerra podría ser viable. A partir de ahora, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no 28, y se han incorporado muchos elementos adecuados a este marco. Aún queda mucho por hacer juntos. Es muy difícil finalizar el documento y debemos hacerlo todo correctamente. Y agradecemos que la mayor parte del mundo esté dispuesta a ayudarnos y que la parte estadounidense sea constructiva. Prácticamente todo el día de ayer estuvo lleno de reuniones, un trabajo complejo y extremadamente detallado. Bueno, en este debate de France 24 nos preguntamos si la primera propuesta es un plan ruso o realmente lleva la mano estadounidense, también si las contrapropuestas ucraniana y europea tendrán recorrido. Para debatirlo nos acompañan Marcelo Montes, él es doctor en Relaciones Internacionales y experto en política exterior rusa, también Sebastián Adins, él es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de empezar este debate, les recuerdo que pueden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag France24-ES y por supuesto van a poder escuchar este y otros episodios en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que vamos a empezar este debate haciendo una pregunta muy clara, que es la que está preguntándose mucha gente en este momento. Es si esta propuesta es realmente una propuesta rusa o tiene también la mano estadounidense. Se lo pregunto a Sebastián Adins. Buenas noches, Rodrigo. Antes que nada, un placer estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta sería ¿cuál de las propuestas? No tenemos ninguna información formal todavía. Obviamente que sí se filtró, ¿no? El ya así denominado plan de 28 puntos. El día de hoy ya se escucharon rumores, ¿no?, sobre la existencia de un plan de tan solo 19 puntos. Así que si nos referimos al primer plan, efectivamente, ¿no?, hay varios puntos que muestran una gran convergencia con la posición oficial de Rusia. Obviamente, ¿no?, el veto contra un ingreso de Ucrania a la OTAN y eventualmente un congelamiento total, ¿no?, de membresías de países de Europa Oriental a esta alianza. Obviamente también el tema de las concesiones territoriales, ¿no?, incluso territorios que hasta la fecha caen bajo el control militar de Ucrania, ¿no?, ciudades como Kramatorsk, como Sloviansk. Pero por otro lado, sí hay que reconocer que hay algunas consideraciones, ¿no?, que reflejan, digamos, las sensibilidades que tenemos en Ucrania. Así que cito, por ejemplo, ¿no?, las garantías de seguridad, ¿no? Aún está por verse cuál será el nivel de compromiso real, ¿no?, sobre todo desde Estados Unidos, y la puerta abierta hacia una membresía de Ucrania a la Unión Europea. Pero nuevamente algunos dicen qué tipo de autoridad tiene Trump, por ejemplo, ¿no?, para digamos, decidir sobre ese tipo de asuntos. Y luego tenemos, obviamente, ¿no?, algunas cuestiones un poco más técnicas, ¿no?, como lo son la planta nuclear de Zaporizhia, donde se dice que un 50%, ¿no?, de su uso podría terminar en Ucrania. Así que yo diría que sí, el plan original, ¿no?, que se filtró ese fin de semana considera más, creo yo, los reclamos y las posiciones rusas. Pero por otro lado, también hay que considerar lo que dijo Rubio, ¿no? Él dijo, se trata de un going-in position, así que está por verse, ¿no?, qué es lo que se podría negociar en los próximos días. Sí, efectivamente, Marco Rubio ha salido a defenderse, ha dicho que esta es un plan basado en aportaciones rusas, pero que también tiene aportes previos y continuos de Ucrania. Esto porque había senadores estadounidenses que aseguraban
que lo que les había dicho Marco Rubio era que esto era un plan, bueno, una lista de deseos rusos. Quiero ir en concreto a un tema que nos señalaba Sebastián, porque hay una gran pregunta y es si se llega a un acuerdo, ¿qué garantías va a tener Ucrania para que este acuerdo se cumpla? ¿Qué cree que se puede tomar por garantías hoy en día? Porque parece que Rusia no está muy dispuesta a que haya tropas europeas en suelo ucraniano. Sí. A ver, yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Se habla de si Ucrania no podría, básicamente bajo presión, ¿no? De Rusia y ahora también la misma administración de Donald Trump, si es que Ucrania no podría ingresar a la alianza de la OTAN, que por lo menos obtendría, ¿no? Las garantías de estilo artículo 5, es decir, sería más o menos lo mismo que estar dentro de la OTAN, pero no un miembro pleno de esa alianza. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que en los 28 puntos encontramos, por un lado, que sí se le brinda a Ucrania esas garantías, pero por otro lado se dice que en otra cláusula Estados Unidos hasta podría cobrar, ¿no? Por darle eventualmente esas garantías. Entonces, ese es algo muy constante, además, entre esos 28 puntos, ¿no? Estados Unidos, como bien lo sabemos, es un líder, ¿no? De la OTAN, pero luego, en otra parte, da a entender que podría mediar entre los miembros de la OTAN y Rusia. Entonces, tenemos ahí una extraña contradicción, aunque como bien se sabe, la relación entre la OTAN, ¿no? Los demás miembros de la OTAN y esta administración Trump ha sido muy difícil, ¿no? Desde que llegó en enero del presente año. Claro. Bueno, estamos esperando poder conectar también a nuestro otro invitado, a Marcelo Montes. Así que sigo de momento con usted, Sebastián. Hay un punto también muy interesante y es el baile de cifras entre lo que podría ser el ejército ucraniano según estas propuestas de paz. Hablaba esa primera propuesta de unos 600.000 soldados, unas 600.000 tropas. Los europeos parece que van más en camino hacia unas 800.000. ¿Realmente hace tanta diferencia? Me hago la misma pregunta, es decir, ante la pregunta ahora, ¿no? En plena guerra, ¿cuántas tropas tiene Ucrania? Generalmente se dice entre 850.000 y 1.000.000 de tropas. Ahora, si realmente ya estaríamos ante un nuevo escenario de paz y se reduce ese número a 600.000, pues básicamente siempre ayuda, ¿no? Para contextualizar un número, hacer comparaciones. Francia, por ejemplo, no llega a las 200. 600.000 tropas sí es un número muy considerable. Es más de la combinación de tropas del Reino Unido, de Alemania y Francia en su conjunto. Y luego me hago la pregunta si ahora los europeos dirían, no, queremos que sean más. En algún momento eso podría ser utilizado por Trump para exigir un mayor compromiso de los europeos en el marco de la OTAN. Pero, insisto, ante la pregunta, 600.000 no es suficiente. Yo creo que sí, eso siempre en cuando Ucrania recibe las debidas garantías de seguridad que ya mencionamos. Claro. Bueno, estamos hablando de esta diferencia entre las posibles cifras de tropas que podría tener Ucrania. Habla también esta propuesta europea de menos concesiones, sobre todo en lo territorial, en lo que se circunscribe en el este de Ucrania, en el Donbass, y también garantías más firmes. Pero parece esto realista porque Rusia no da sensación de que esté dispuesta a ceder el Donbass. Yo creo que el timing es sumamente sorprendente, ¿no? Digamos que desde que comenzó la guerra, un 24 de febrero de 2022, realmente, ya citando, ¿no? a Trump, las cartas de Ucrania nunca estuvieron tan malas, ¿no? Tenemos ahí todo el caso de corrupción que ya está involucrando hasta exministros, ¿no? El mismo jefe de la delegación ucraniana que se encuentra actualmente en Ginebra, ¿no? El señor Yermak. Y por otro lado tenemos también toda la dinámica en el mismo frente, ¿no? Hemos visto hace un par de días, ¿no? la caída, ¿no? de Kupiansk. Estamos a punto de ver en los próximos días la caída luego de más de un año de enfrentamientos de Pokrovsk. Es decir, realmente es un momento muy crítico. Y en todo caso, lo que sí sorprende es que no solamente se reconocería, ¿no? esos territorios, un 20% más o menos de Ucrania a favor de Rusia, sino que también se incluirían ciudades, como les dije, que hasta la fecha se encuentran bajo el control ucraniano. Eso sí, ciudades sumamente estratégicas, ¿no? Hablamos de Kramatorsk, hablamos de Sloviansk más que todo,
ciudades que, siempre vale recordarlo, no tienen una guerra allí desde el 2022, sino desde el 2014. Así que ya son ciudades sumamente fortificadas y se sabe que si es que se reconocería la soberanía rusa sobre esta parte que queda, ¿no?, en el Donbass, pues se abriría el camino literalmente hacia otros oblasts, ¿no?, más al oeste de Ucrania, como Dnipropetrovsk y, por supuesto, ¿no?, el oblast de Kharkiv. Bueno, antes de continuar, quiero contarles que hemos tenido problemas técnicos con nuestro otro invitado, no está pudiendo conectarse, pero creo que estamos teniendo aquí un coloquio y un análisis muy interesante con Sebastián. También lo siento por usted porque íbamos a debatir, pero quiero seguir hablando de lo que puede ser ahora mismo este desarrollo, si hay paz o no hay paz, porque yo no sé cómo está el terreno ahora mismo, a quién le interesaría más llegar a una paz, o si a alguno de los dos países le podría seguir interesando estar en la guerra. Creo que lo más complejo acá es que no se trata únicamente de una paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? Nuevamente, revisando esos 28 puntos, encontramos, por supuesto, ¿no?, algunas ideas que tienen que ver con ese conflicto, pero también encontramos, ¿no?, el tema, ¿no?, de una cooperación o el fomento de una cooperación bilateral más intensa entre Rusia y Estados Unidos. Tenemos ahí el tema del START, ¿no?, que es un acuerdo de reducción de armas nucleares que data de la época, ¿no?, de los años 90 entre Rusia y Estados Unidos. Y a eso se suma que, a ver, tradicionalmente un acuerdo de paz generalmente no se suscribe entre dos partes, pero en ese caso hay por lo menos cuatro interlocutores. Tenemos la posición rusa, tenemos la de Ucrania, obviamente la de Estados Unidos, pero luego también queda siempre la posición de la Unión Europea. Si hay una referencia al ingreso ucraniano en el futuro, por supuesto, a la Unión Europea, pero también algunas referencias, ¿no?, sobre el posible uso de reservas, ¿no?, reservas rusas congeladas en cuentas bancarias europeas, ¿no? Vale mencionar que desde que comenzó la guerra en el 2022, el Central Ruso tiene más de 300.000 millones de dólares congelados en bancos, diversos bancos occidentales, aunque sobresale, como se sabe, el caso de Euroclear, ¿no?, que es una institución financiera con sede en Bruselas, donde tenemos casi 200.000 millones de dólares. Entonces la pregunta que tengo es, de acuerdo, incluso si estamos viendo ese acercamiento entre Estados Unidos y Ucrania, ¿en qué momento habría realmente una posición más clara o un rol más activo por parte de la Unión Europea? Si bien es cierto, en Ginebra tenemos la presencia de delegaciones, ¿no?, del Reino Unido, de Alemania, de Francia y algunos, según lo que tengo entendido, de la Unión Europea, no es que tenemos una delegación oficial de todo el bloque. Y a eso se suma que, bueno, el día sábado se escuchó mucho, ¿no?, sobre una supuesta contrapropuesta europea, pero el día de hoy, tanto el primer ministro como el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos negaron de manera explícita, ¿no?, la existencia de esa contrapropuesta. Según él, simplemente se trataba de tener una posición en común, ¿no?, antes de comenzar esas negociaciones en Ginebra. Claro. Bueno, pues finalmente parece que tenemos a Marcelo Montes también por conexión telefónica. Le quiero agradecer que esté aquí con nosotros también, Marcelo, para preguntarle un poco sobre lo que hemos estado hablando con Sebastián. La primera pregunta, si cree que este primer esbozo de propuesta estadounidense, estos 28 puntos, bueno, favorecen claramente a Rusia. Son una propuesta rusa, como se ha denunciado incluso desde parte de la bancada del Senado estadounidense, ¿o hay algo más? Sí que hay mano de Estados Unidos en esas propuestas. No, es una propuesta norteamericana que tiene bastante coincidencia con lo que ha presentado Trump ya en febrero a partir de la comunicación telefónica con Putin y obviamente después en todo caso hay cuestiones allí dentro del plan de paz de 28 puntos que Rusia tal vez no acepte, como este último que estaba comentando Sebastián respecto al tema de los fondos soberanos rusos. Rusia no va a aceptar jamás que Europa o Estados Unidos o Europa y Estados Unidos, incluso con la anuencia de Trump, administren esos fondos para la reconstrucción de Ucrania. Eso es absurdo
Por lo tanto, ese punto y otros más, obviamente Rusia no los va a aceptar. Así que claramente es una propuesta norteamericana, no es rusa. Puede coincidir en algunos aspectos Rusia con algunos artículos específicos de esa propuesta, pero es una propuesta norteamericana. En ese punto, ¿qué intereses comunes podrían tener Rusia y Estados Unidos al coincidir en puntos? Porque a priori parece que las posturas de Ucrania y de Rusia son totalmente contradictorias y que Estados Unidos es socio de Ucrania. Por tanto, ¿qué intereses comunes podría haber? No, los intereses comunes son más simbólicos que otra cosa. Hay una simpatía personal entre Trump y Putin, eventualmente sobre todo de Trump. Hay cierta relación con su pasado como empresario en Moscú y San Petersburgo en los años 90. Hay una cierta coincidencia con ciertos valores conservadores y demás vinculados con Putin. Hay una mirada antidemócrata, tal vez en ambos, porque los demócratas le hicieron mucho daño en sus políticas exteriores a Rusia cada vez que pudieron, y en eso pueden coincidir Trump y Putin, pero no más allá. Digamos, el lenguaje de Trump es diferente al de Putin en tanto en cuanto que él ve este conflicto como una cuestión meramente de intereses desde el punto de vista norteamericano, que tiene que ver con la provisión de energía a Europa, el reemplazo del gas ruso, el petróleo ruso, y cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de inversiones o negocios a futuro, donde podrían coincidir Rusia y Estados Unidos, eventualmente a modo de concesión. Pero no más allá de eso. Es decir, para Rusia este es un conflicto de interés nacional vital que tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania forme parte de la OTAN y pueda destruir Moscú en menos de un minuto, sí, con misiles que vengan de la OTAN, amenazando su seguridad nacional. Son códigos y lenguajes totalmente distintos los norteamericanos y los rusos. Lo que ocurre es que, me interesa mucho este punto. Me interesa mucho el punto de la OTAN, porque claramente esa propuesta de 28 puntos estaría yendo en la línea de no aceptar que Ucrania entre nunca en la OTAN. Parece que los europeos irían buscando algo más intermedio, como que, bueno, mientras haya paz, que Ucrania nunca esté dentro de la OTAN. ¿Cree que este punto lo puede apoyar fácilmente Estados Unidos también? Los europeos están atados prácticamente al destino de la OTAN. Ellos mismos han atado su destino geopolítico. Es un continente que carece de geopolítica y se han autosubordinado a una OTAN a la cual ya Trump no le da importancia. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos la relevancia de Europa ha cedido paso a la relevancia de Asia. Entonces, claramente a Trump no le interesa ni la OTAN, ni el presupuesto el exiguo presupuesto que los europeos ponen en la OTAN, ni tampoco los conflictos europeos, y este claramente es un conflicto europeo, que debieron haber resuelto los europeos. Ahora, hay que preguntarle a los europeos por qué desde los Balcanes para acá ellos han subordinado sus intereses a Estados Unidos. Y hoy que tienen un presidente en Estados Unidos que les da la espalda, bueno, se siguen obstinando en forzar una guerra, la continuidad de una guerra, a la que ellos tampoco están dispuestos a poner ni hombres ni dinero. Entonces, la verdad que es incomprensible la postura europea. Yo lamento ser tan crítico en un medio europeo de la postura de política exterior europea, pero así lo veo yo. Y Trump me parece que lo ve relativamente parecido. Lo que ocurre es que no lo puede tal vez desnudar como lo estoy planteando en este modo, sí. Pero bueno, lamentablemente va corriendo el tiempo y va quedando cada vez más claro que desde febrero hasta acá Trump está cansado de esta guerra y está cansado de la oportunidad que le ha dado a los europeos. Pues Marcelo, precisamente para eso tenemos el debate aquí. Nos gusta que se escuchen varios puntos de vista en France 24 y le pregunto, por tanto, a Sebastián si también está de acuerdo en que Trump está cansado de Europa, que no le importa tanto la OTAN, porque su foco quizás está en el Pacífico
Y en el Caribe también. No, sí, coincido plenamente, ¿no? Decir que hay puntos o pocos puntos de cooperación, incluso no potencialmente entre Estados Unidos y Rusia, coincido, ¿no? Más allá de que entre los 28 puntos aparece una cooperación sobre el Ártico, ¿no? Sobre hasta la inteligencia artificial, la gran pregunta es, bueno, el día que se va Trump, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? El día que regresarían en algún momento los demócratas, sospecho que regresará también esa mirada más, ¿no?, clásica, ¿no?, sobre una Rusia como rival hasta histórico. Y retomando un poco la idea de la OTAN, sé que se ha hecho mucho esa mención, pero hay que mencionarlo, ¿no? En 1990, Occidente le prometió a la entonces Unión Soviética no expandir la OTAN. En 1990 la OTAN tenía 16 miembros, ahora tiene exactamente 32 miembros. A veces los europeos parecerían olvidarse, ¿no?, de lo que pasó en la cumbre de Bucarest en el 2008, ¿no? Fueron los líderes europeos los que dijeron a la administración de Bush Jr. no deberíamos aceptar el ingreso ni de Ucrania ni de Georgia a la OTAN, porque será tomado como una provocación, ¿no?, desde la mirada rusa. El tercer y último día de esa cumbre apareció el mismo Vladimir Putin diciendo, bueno, si ustedes insisten, nosotros lo vamos a tomar como cruzar una línea roja. Ahora, tantos años después, entendemos, ¿no?, cuál era el significado de esa línea roja. Y sobre la Unión Europea, pues sí, tenemos ahí los discursos, empezando, ¿no?, con los discursos de distintos presidentes de Francia sobre autonomía estratégica, la necesidad también de ser un actor no solo económico, sino, ¿no?, como Unión Europea ser un actor geopolítico. Pero lamentablemente, hay que decirlo, de esa autonomía estratégica ha quedado muy poco, si es que en algún momento existió, tal vez hace 20 o 25 años. Hubo la activación de un piloto automático, ¿no?, cuando comenzó la guerra en el 2022, básicamente acoplarse, ¿no?, con la posición de la administración de Joe Biden, y de ahí el pánico, ¿no?, cuando retornó Donald Trump a la Casa Blanca. No veo tampoco una clara estrategia por parte del bloque europeo, es decir, ¿cuál es el plan B? De acuerdo, si escuchamos a la representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, la Estonia Kaja Kallas, ella básicamente dice, como cabeza de la diplomacia europea, no hay que conversar con Rusia mientras que esté el presidente Vladimir Putin. Pero, a ver, Estados Unidos podría darse el lujo de no conversar con Rusia, porque como ya se dijo, no hay casi puntos importantes en esa relación bilateral, ni siquiera en lo económico. Rusia y países europeos son un caso distinto. Se trata de vecinos y en algún momento me parece que tendrán que negociar no solamente sobre ese caso tan sensible que es Ucrania, sino también pensando en una arquitectura de seguridad sostenible en el tiempo. Sebastián, y en este momento esto no estaría llevando a Europa a estar subordinada de Estados Unidos, pero también de Rusia, que a priori tiene una fuerza militar más grande, también se ha visto mermada en la guerra, pero la industria militar rusa está a pleno funcionamiento ahora mismo. Así es, y la gran pregunta, claro, algunos dicen no, pero los europeos tienen el poder económico, pero lo que no tenemos es, digamos, una centralización de esas fuerzas armadas, ¿no? Tenemos un ministerio de defensa para cada uno de los países, ¿no?, de la OTAN y de la misma Unión Europea. Insisto, no es que veo por ahí una estrategia común del bloque europeo. Cuando uno escucha la posición de un presidente del gobierno español y lo compara con quizás un señor Tusk en Polonia o quizás algunos líderes en el Báltico, pues obviamente el mismo factor geográfico hace que esas posiciones suelen ser hasta muy, muy distintas. Y a eso se suma, y ha sido reconocido por distintos políticos en Europa, lo que tiene Rusia no solamente son capacidades militares, sino también la convicción, ¿no?, de por lo menos contribuir, suena muy quizás exagerado, pero contribuir con la patria. Y eso no lo veo tanto en países de Europa Occidental. Ya. Si es que comenzaría una guerra, cosa que realmente me parece ser muy improbable, pero si es que empezaría, ¿qué harían los jóvenes belgas? ¿Qué harían los jóvenes en Francia, en Alemania? Realmente se mostraría tanto entusiasmo, ¿no?, para participar en ese conflicto. Me parece que no. Sí. Marcelo, vuelvo con usted. ¿Ve ahora mismo posible un diálogo entre la Unión Europea y Rusia?
Yo lo veo difícil. Lo veo difícil desde el punto de vista ruso. Hay mucha sensación de frustración con Europa, de decepción, sobre todo con Alemania, porque, a ver, estamos hablando de Europa como si fuera algo homogéneo, y yo ahí coincido con Sebastián. Hay como 3 Europas, ¿no? Hay 3 Uniones Europeas, digamos. Hay un grupo minoritario de países como Hungría, Eslovaquia, que tienen negocios o tenían negocios energéticos con Rusia y obviamente se ven perjudicados por esta guerra y por este boicot. Y además hay ciertas simpatías conservadoras y demás con Putin. Ellos han tratado de convencer al resto de Europa de que no convienen las sanciones, pero bueno, no han podido, es un grupo ultraminoritario. Algunos países como Italia se han dado vuelta, insinuaban cierta necesidad de pacificar la relación con Rusia y después Meloni cambió. En fin, ese grupo es absolutamente minoritario. Después hay un grupo de países que son totalmente rusofóbicos, como los que mencionó Sebastián, los bálticos, Polonia y demás, que son los que llevan finalmente la voz cantante. Es insólito que estos países que son tan rusofóbicos por su historia, por su pasado tan especial, por sus intereses, junto con Alemania, lleven la voz cantante, digamos, dentro del seno sobre todo de la OTAN. Y finalmente, el grupo de países con los que realmente está decepcionado Rusia: Alemania, Francia, Alemania, que son los que verdaderamente pueden liderar este concierto europeo, son los últimos. Si recordamos el 2003, ahí Sebastián hablaba del 2008, si recordamos el 2003, lo que los norteamericanos se burlaban y llamaban la vieja Europa, ¿no?, a propósito de la invasión de Irak, ¿se acuerdan? Bueno, Francia y Alemania aplicaron esa necesidad de política exterior y política de defensa común. Y yo no le tendría miedo a converger con Rusia en ese sentido, pero bueno, parte de estos países rusofóbicos han insinuado que no se pueden juntar con el oso, que no se pueden unir con el oso porque el oso se los come, se los devora. Entonces, bueno, ha ganado esa posición que finalmente también es minoritaria. Y Francia y Alemania han aplicado en favor de Estados Unidos. Alemania es insólito porque haberse autoboicoteado en Nord Stream realmente es increíble, ¿no? Que Alemania haya llegado a ese punto. Así que yo veo difícil que Rusia y Europa se pongan de acuerdo finalmente. Para cerrar este punto relativo a la seguridad, la agencia Reuters ha reportado que hay un documento de trabajo que habla de una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, que habla de que si se ataca a un miembro de la OTAN, todos los miembros responden. Se entiende que en este caso sería Europa o Estados Unidos quien respondería, pero sin que Ucrania formara parte de la OTAN. Marcelo, le pregunto, ¿cree que esto podría ser un paso medio para acercar posturas o Rusia no lo va a aceptar tampoco? No, Rusia, a ver, esto en realidad es una concesión mínima que se le otorga a Ucrania para de alguna forma convencerla que va a estar relativamente protegida. Pero al mismo tiempo en los 28 puntos se dice, si Ucrania ataca sin ninguna razón, también se le revoca esa posibilidad de protección. Así que la verdad que Rusia lo que menos quiere es justamente que Ucrania forme parte de la OTAN en un futuro ni siquiera lejano, que nunca forme parte de la OTAN. La situación más asimilable para Rusia sería la finlandización de Ucrania, la finlandización antes de que Finlandia aparezca en la OTAN, ¿no es cierto? En los últimos años, lamentablemente para Rusia, Finlandia forma parte de la OTAN, pero ese sería el estatus a aceptar por parte de Rusia, ningún otro. Y obviamente la imposibilidad que también reciba apoyo militar europeo independientemente de la OTAN, que es algo que había insinuado como una opción alternativa a Macron en su momento. Claro. Obviamente tampoco va a aceptar fuerzas de paz europeas en territorio ucraniano. Eso, olvídense los europeos que Rusia lo vaya a aceptar. Así sí, Marcelo. que, sí.
la verdad que difícilmente Ucrania logre ese cometido, ¿no? Si es que busca garantías de seguridad. Bueno, pues quiero cerrar este programa pasando ya página hacia la figura concreta de Volodymyr Zelensky, que no solo ve las presiones de Estados Unidos, sino también la presión interna, porque se han descubierto casos de corrupción que rodean a su círculo más cercano. Quiero preguntarle a Sebastián, ¿está ahora mismo Zelensky entre la espada y la pared? Y también le pregunto, ¿confirma esto de alguna forma estas acusaciones de Rusia que han dicho siempre que Zelensky es un corrupto que no debería estar en el sillón presidiendo Ucrania? ¿O esto va más allá? Esto ya sí que es parte de esa propaganda rusa, pero que, pese a todo, hay problemas en Ucrania. A ver, antes que nada, antes de la guerra del 2022, Ucrania casi siempre ocupó el primer puesto o el segundo puesto entre los países más corruptos del viejo continente. Parecían haber ciertas mejoras precisamente, ¿no?, en los primeros años de la administración de Zelensky. Se creó, por ejemplo, la NABU, ¿no?, que era, o que sigue siendo, ¿no?, esta agencia que busca, digamos, luchar contra la corrupción. Pero claro, uno tiene que también entender la trayectoria, ¿no?, cómo ingresó Zelensky a la política. Y como bien lo sabemos, él ingresa a política con la ayuda de uno de los oligarcas, ¿no?, Kolomoisky, actualmente preso. Es decir, siempre hubo por lo menos ese rumor, ¿no?, sobre vínculos, ¿no?, con personas, incluso en su entorno, que habrían estado, ¿no?, directamente involucrados en casos de corrupción. Desde hace varios días, ¿no?, hemos escuchado sobre ese caso de Energoatom, y claro que es un tema que indigna incluso a la población, porque como bien lo sabemos, constantemente hay cortes, ¿no?, en la provisión de electricidad en Ucrania, incluso en la misma capital. El día sábado la capital se quedó durante 18 horas sin luz eléctrica. Entonces, si justo ahí, en ese sector de energía nuclear, habría habido un caso de corrupción de más de $100 millones, y a eso se suma que posiblemente, ¿no?, el mismo señor Mindich, amigo incluso de juventud de Zelensky, tendría vínculos con una de las principales empresas de producción de armamentos. Se estima que un 10% del gasto militar ucraniano estaría manejado por esa empresa. Entonces, tenemos ahora ese caso de corrupción en el sector energético, pero probablemente habrá un spillover, ¿no?, hacia otros casos, ¿no?, incluso en defensa. Entonces ahí, por ahora, la oposición ucraniana no está exigiendo el retiro de Zelensky. Por ahora, hasta se piensa, ¿no?, en la confirmación de otro gabinete de unidad, pero claramente la imagen de Zelensky se encuentra muy deteriorada, ¿no?, entre los ucranianos, pero también ante los ojos de varios países europeos. Sí, pues Sebastián, le voy a dar ya el último minuto brevemente, por favor, Marcelo, para preguntarle si cree que va a caer Zelensky, si está más acorralado que nunca. Sí, está entre la espada y la pared. Si la cuestión de la corrupción detona, bueno, va a ser una mancha más al tigre en realidad. Yo creo que puede detonar en todo caso, y como lo dijo él mismo este fin de semana, por el desenlace de la guerra o por la aceptación de este plan de paz, que es ominoso finalmente para los intereses de Ucrania. Él está entre la espada y la pared, no solamente por la cuestión de la corrupción, como plantea Sebastián, sino sobre todo por el resultado de la guerra. Y entonces la alternativa para Zelensky es aceptar algún paraíso que le garanticen los norteamericanos, los europeos, sobre todo los norteamericanos, donde esté protegido relativamente, y el futuro político de Ucrania, va a estar en manos o de un militar o de algún político opuesto a él, digamos, con polacos y bálticos, digamos, que seguramente se van a tener que hacer cargo de ese 80% con el que queda Ucrania. Sí, Marcelo, bueno, pues nos quedamos sin tiempo. La verdad que esta es una discusión interesante que nos gustaría poder ahondar quizás en siguientes debates. Marcelo Montes, gracias por estar con nosotros. También Sebastián Adins, gracias por haber estado con nosotros en este debate de France 24. A ustedes les agradezco que hayan estado aquí. Les invito, como siempre, a ver otros episodios en france24.com y en nuestro canal de YouTube. Como siempre, gracias a todo nuestro equipo que está detrás de las cámaras y hace todo esto posible.